Durante 3 años, Lucía había estado ayudando a Pilar, su vecina anciana del piso de arriba. Le llevaba la compra, las medicinas y le pagaba las facturas. Un día Pilar la llamó. Mañana a las 8 en punto. Escóndete en el aparcamiento cerca del trabajo de tu marido. No preguntes nada. Tienes que verlo por ti misma. Lucía dudó, pero aún así fue. Y cuando vio con quién iba su marido del brazo... Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, decidnos desde dónde nos veis. Nos interesa mucho. Os deseamos una agradable escucha de esta fascinante historia. Lucía conoció a Alejandro a finales de noviembre en una cena de empresa de unos amigos comunes. La fiesta era en un pequeño mesón de las afueras de esos locales donde juntan las mesas en forma de U. Sobre los manteles hay cestas con picos de pan y por los altavoces suena algo suave y discreto. Lucía fue para acompañar a una colega que la convenció en el último momento. Venga, vamos, al menos comeremos bien, que invita a la empresa. Por aquel entonces, Lucía trabajaba como gestora autónoma desde casa, pasándose los días frente al portátil en su piso, y salir a cualquier sitio ya le parecía un acontecimiento. Alejandro estaba sentado en diagonal al otro lado de la mesa. Era alto, con un corte de pelo cuidado y una camisa azul oscuro desabrochada por el primer botón. No era el hombre más guapo del lugar, pero tenía la costumbre de mirar a su interlocutor como si éste estuviera diciendo las cosas más importantes del mundo. Cuando se giró hacia Lucía y le preguntó, ¿y tú también vienes por compromiso o por convicción? Ella se rió, aunque el chiste no era para tanto. Algo en su voz resultaba cercano. Sabía escuchar, asentía en los momentos adecuados y hacía preguntas que demostraban que de verdad estaba prestando atención. En toda la noche no la interrumpió ni una vez, no desvió la conversación hacia él, no se puso a presumir. Lucía pensó en ese momento, un hombre poco común. Se intercambiaron los números. Alejandro le escribió al día siguiente, no una semana después ni a los 3 días, sino a la mañana siguiente. Buenos días, soy el que te robó el último trozo de tarta anoche. Quiero enmendar mi error, un café. Lucía sonrió mirando la pantalla del móvil y aceptó. Los primeros meses fueron como probablemente deben ser los primeros meses. Alejandro la recogía del trabajo, aunque su trabajo estaba en casa y en realidad no había de dónde recogerla. Simplemente llegaba, llamaba al portero automático y decía, baja, que estoy aquí. Paseaban por la ciudad al atardecer, entraban en cafeterías que él encontraba con alguna aplicación. Alejandro siempre pagaba, nunca discutía sobre dinero. Y cuando Lucía proponía pagar a medias, él lo descartaba con un gesto. Anda ya, es un placer para mí. No le regalaba ramos, sino flores sueltas. Un tulipán, una gerbera, explicando. Una flor es un detalle, un ramo ya es para aparentar. A Lucía aquello le parecía conmovedor. Al año y medio le pidió matrimonio, sin anillo, sin restaurante, sin arrodillarse. Estaban sentados en la cocina de ella comiendo un plato de lentejas y de repente él dijo mirando al plato, oye, ¿y si nos casamos? Creo que estamos bien juntos. ¿Para qué esperar? Lucía dejó el tenedor en el borde del plato y sintió como algo cálido se extendía por su pecho. No era euforia, ni mariposas en el estómago, sino algo tranquilo y seguro. Dijo, vale. La boda fue modesta. Firmaron en el juzgado y luego lo celebraron en un restaurante con una decena de invitados. Alejandro insistió. ¿Para qué gastar en un día lo que podemos invertir en nuestro futuro? Lucía estuvo de acuerdo. A ella tampoco le apetecían grandes fastos. Su madre la llamó desde su pueblo para felicitarla. Le tembló la voz, pero no pudo venir. La tensión, las piernas. Los médicos no le recomendaban viajes largos. Lo importante es que sea un buen hombre, dijo su madre. Lucía respondió, lo es, mamá, de verdad. Tras la boda, se mudaron al piso de 2 dormitorios de Lucía. Lo había comprado 3 años antes, mucho antes de conocer a Alejandro, con el dinero de la venta de la casa de su abuela. La abuela había fallecido, la casa estaba vacía. Su madre le dijo, véndela antes de que se caiga a trozos y cómprate algo decente. Lucía encontró una oportunidad en un barrio residencial. No era de obra nueva, pero estaba bien reformado. Un tercer piso, con 2 ventanas que daban al patio interior, y con una farmacia y un supermercado al lado. El piso estaba escriturado únicamente a su nombre. Y cuando después de la boda surgió la cuestión de la vivienda, Alejandro dijo con naturalidad, me da igual a nombre de quién esté, somos una familia, ¿no? Lucía recordó esa frase, le pareció genuina, de las que dice la gente para la que el dinero no es lo principal. El piso era acogedor y vivido. A Lucía le gustaba el orden, pero no uno estéril, sino uno con vida. En el alféizar de la ventana había una maceta con una violeta.
En la nevera, imanes de viajes, que no eran muchos. En la mesa de la cocina siempre había un montón de papeles, facturas, albaranes, contratos. Trabajaba allí mismo, en esa mesa, apartando los platos para abrir el portátil entre el salero y la panera. Llevaba la contabilidad de varias pequeñas empresas, una floristería, un lavadero de coches, una pequeña cafetería. No ganaba una fortuna, pero era un ingreso estable, y Lucía conocía cada cifra de sus informes. Alejandro trabajaba como gerente en una empresa de logística. Salía de casa a las 7 de la mañana y volvía sobre las 8 de la tarde, a veces más tarde. Cuando le preguntaba por el trabajo, respondía: mucho lío, ¿qué te voy a contar? Ingresaba dinero en la cuenta común de forma irregular y no todo su sueldo. Cuando Lucía le preguntó una vez por qué en marzo había llegado menos de lo habitual, Alejandro respondió sin apartar la vista del móvil: la gasolina ha subido. Y las comidas, y los gastos de trabajo, material de oficina, cafés para clientes. Se va acumulando. Lucía asintió y no insistió. Estaba acostumbrada a confiar, acostumbrada a pensar que si una persona está a tu lado es porque es honesta. ¿Para qué poner a prueba a quien amas? En el cuarto piso, justo encima de ellos, vivía Pilar, una mujer de 78 años, pequeña, delgada, con el pelo canoso muy corto y unas gafas de montura gruesa y marrón. Había trabajado toda su vida como administrativa en una fábrica, 36 años, sin una sola amonestación, como ella misma decía. Su marido, Antonio, había muerto hacía 7 años de un infarto. Su hija, Natalia, se había ido a Londres hacía mucho, unos 15 años, y llamaba una vez cada 2 meses, normalmente los domingos, de forma breve y directa: mamá, ¿cómo estás? ¿Te tomas las pastillas? Bueno, vale, un beso. Después de esas llamadas, Pilar se sentaba en su butaca, se quitaba las gafas y las limpiaba durante un buen rato, aunque estuvieran impecables. Su piso era de 2 dormitorios, con muebles robustos que ella y su marido habían comprado en los 80. Un mueble de salón de madera pulida, una alfombra en la pared y un jarrón de cristal en el aparador que nunca usaban. En el alféizar tenía 3 macetas con geranios, uno rojo, uno rosa y uno blanco. Pilar los regaba según un horario y hablaba con ellos cuando creía que nadie la oía. Lucía se fijó en ella por casualidad. Era muy temprano, sobre las 6 de la mañana. Lucía salía a tirar la basura. Tenía la costumbre de hacerlo antes de desayunar, mientras el patio estaba vacío. En el rellano, entre el segundo y el tercer piso, estaba sentada una mujer mayor. No estaba tumbada ni gritando, simplemente sentada en un escalón, con la cabeza gacha, llorando en silencio. A su lado había una bolsa de plástico con tetrabricks vacíos de leche. Lucía se agachó a su lado. ¿Se encuentra mal? ¿Llama a una ambulancia? Pilar levantó la cara y Lucía no vio dolor, sino vergüenza. A la anciana le avergonzaba no poder levantarse. No, hija, no hace falta ambulancia. Se me ha quedado bloqueada la rodilla. Me siento un rato y se me pasa. Lucía le ayudó a levantarse y la acompañó hasta su piso. En la entrada olía a valeriana y a algo dulzón, como a mermelada o a manzanas secas. Pilar se sentó en un taburete junto a la puerta y dijo: gracias, cariño. Vete, que yo ya me las apaño. Pero Lucía no se fue. Entró en la cocina, puso la cafetera, encontró 2 tazas con dibujos de flores en un armario y café en un bote de lata. Tomaron café en silencio, y ese silencio no fue incómodo, sino adecuado, como si ambas necesitaran precisamente esa calma. Desde ese día, Lucía empezó a subir a verla diario. Por la mañana, de camino a la cocina para su primer café, subía a un piso y llamaba a la puerta 3 veces, con golpes cortos y rítmicos. Y Pilar ya sabía que era ella. Lucía le llevaba la compra del supermercado, le recogía las medicinas de la farmacia con las recetas, le pagaba las facturas de los suministros a través de la aplicación del móvil, porque Pilar no entendía cómo funcionaba y temía que el dinero se fuera a otro sitio. A veces, Lucía simplemente se sentaba con ella en la mesa de la cocina, escuchando historias sobre la fábrica, sobre su compañera Tamara, que siempre se llevaba bolígrafos, sobre su marido, que cada viernes traía a casa napolitanas de chocolate de la pastelería de al lado del trabajo. Pilar lo contaba en voz baja, con calma. A veces se callaba a media frase y miraba por la ventana, como si viera allí algo que ya no podía tocar. Alejandro sabía lo de la vecina. Lucía le había contado que ayudaba a una mujer mayor de arriba, y él siempre reaccionaba igual, con una media sonrisa, ni maliciosa ni amable. Y una frase que se repetía con pequeñas variaciones: tú eres la Madre Teresa del barrio. A ver si te vas a agotar con los ancianos de otros. Lucía no discutía.
Explicar por qué era importante para ella le parecía inútil, no porque Alejandro no lo fuera a entender, sino porque explicar esas cosas es, en general, extraño. O sientes que tienes que ayudar, o no lo sientes. La vida transcurría sin sobresaltos, como la manecilla del reloj del pasillo de Pilar, de forma constante, sin tirones. Por la mañana Lucía preparaba café. Alejandro ya había dado un portazo al salir. Durante el día se sentaba frente al portátil, cuadrando facturas, respondiendo a correos de clientes. Por la noche preparaba la cena y escuchaba a Alejandro masticar mientras miraba el móvil. Los fines de semana a veces iban a un centro comercial o al mercado a por fruta. Sus conversaciones eran breves, domésticas. ¿Quién saca la basura? ¿Cuándo hay que cambiar el filtro del agua? ¿No va siendo hora de comprar un hervidor nuevo? No era una mala vida, simplemente era tranquila. Lucía se convencía a sí misma de que tranquilo significaba bueno. Aproximadamente 2 años después de la boda, Cristina apareció en sus vidas. O, más bien, regresó. Habían sido amigas en la universidad, iban juntas a clase, compartían un manual de teoría económica y fumaban en la escalera saltándose la clase de historia. Después, sus caminos se separaron. Se escribieron cada vez menos, hasta que la correspondencia se esfumó. Cristina reapareció por sí misma, le escribió un día por la tarde a través de una red social. Lucía, hola, me he mudado a tu ciudad. Estoy buscando trabajo. No conozco a nadie. Estoy completamente sola aquí. ¿Podemos vernos? Lucía se alegró de verdad. En su vida había pocas personas con las que se sintiera a gusto, y Cristina había sido una de ellas. Quedaron en una cafetería cerca de casa, un local pequeño con sillas de plástico y la carta en hojas metidas en fundas. Cristina tenía buen aspecto. Había adelgazado, se había teñido de un color castaño y vestía de forma sencilla, pero con gusto. Hablaba mucho, se reía a carcajadas, contaba sobre su mudanza fallida, sobre un ex que resultó ser un auténtico cero a la izquierda, sobre cómo alquilaba una habitación en casa de una anciana con gatos. Lucía la escuchaba y recordaba cómo antes se sentaban igual en la cafetería de la facultad y se partían de risa por cualquier tontería. Cristina empezó a frecuentar su casa. Venía los viernes, a veces los miércoles, trayendo una botella de vino o una caja de pasteles. Se integró fácilmente en su rutina. Comentaba con Alejandro series que Lucía no veía. Hacía chistes que incluso hacían reír a carcajadas a Alejandro, normalmente más reservado. Ayudaba a poner la mesa y fregaba su plato. Lucía lo observaba y pensaba, esto es, por fin, una vida normal. Con amigos, con veladas, con conversaciones en la mesa donde no solo se oía el chocar de los cubiertos, sino voces vivas. No se dio cuenta de cómo Alejandro empezó a preguntar. Al principio, de pasada, como quien no quiere la cosa. ¿Viene Cristina hoy? Luego, con más frecuencia, le has escrito, podríamos invitarla el fin de semana. Después, con una ligera decepción, cuando Lucía le decía que su amiga estaba ocupada, qué pena, pensaba que podíamos pasar un buen rato. Lucía lo achacaba a que a Alejandro le gustaba la compañía, a que él, como ella, echaba de menos el contacto social, a que simplemente se había vuelto más sociable. Afuera, el otoño ya rugía con fuerza, lanzando hojas mojadas contra el alféizar, y Lucía por las noches pasaba un trapo para secar el agua antes de cerrar la ventana. En esas noches, Cristina se sentaba en la cocina, calentándose las manos con una taza de infusión y contando sus entrevistas de trabajo, a cada cual peor. Alejandro la escuchaba con una compasión que Lucía no le había visto antes. Una vez incluso le propuso, voy a preguntar en mi empresa, a lo mejor hay algo. Cristina lo miró con gratitud. Y Lucía pensó, qué bien cuando la gente se ayuda. Esa tarde, cuando Cristina se fue, Alejandro se quedó de pie junto a la ventana, mirando al patio. Lucía estaba recogiendo la mesa. Es una chica genial, dijo Alejandro sin volverse. ¿Quién? Cristina. Es muy fácil de tratar. Con ella como que se respira mejor. Lucía dejó un plato en el fregadero y abrió el grifo. El ruido del agua llenó la cocina y ella no respondió. No porque se ofendiera, sino porque no encontró qué decir. O quizá no quiso oír la continuación. Las cosas raras no empezaron de golpe. Se fueron colando como una corriente de aire por una ventana mal cerrada. Al principio no es nada, pero con el tiempo empiezas a tener frío. Lo primero fue la hora de llegada. Alejandro siempre llegaba tarde, pero ahora ese tarde se largaba. Si antes aparecía a las 8, se quitaba los zapatos en la entrada e iba a la cocina a calentar la cena, ahora podía ser a las 9 o a las 9:30. Las explicaciones sonaban lógicas y habituales. Un proyecto nuevo, un cliente difícil, una reunión imprevista que se alargó. Lucía asentía.
Ella también trabajaba con clientes y sabía que hay épocas en las que la jornada laboral no termina a una hora fija. Nada fuera de lo común. Luego apareció el teléfono, o más bien, cambió su relación con él. Antes, Alejandro podía dejarlo en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, en la cómoda de la entrada, en el reposabrazos del sofá. Ahora, el teléfono estaba siempre con él, en el bolsillo del pantalón, incluso del de estar por casa, en la balda del baño cuando se duchaba, debajo de la almohada cuando se acostaba. Lucía no se dio cuenta enseguida, y cuando lo hizo, intentó justificárselo. Quizá chats de trabajo, quizá su jefe le escribe por la noche, quizá se ha descargado algún juego y le da vergüenza. Una tarde estaban en la cocina. Lucía cortaba tomates para una ensalada. Alejandro miraba algo en el móvil, apoyado en el marco de la puerta. La pantalla emitió un sonido. Había llegado un mensaje. Alejandro lo leyó de reojo, y Lucía vio cómo su mano se movía con un gesto rápido, casi imperceptible. Le dio la vuelta al teléfono, con la pantalla hacia abajo, y se lo metió en el bolsillo. Su rostro no cambió. Siguió de pie como si nada, la miró y preguntó: ¿Vas a ponerle pepino? Lucía dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Algo se removió en su interior, algo pequeño, punzante, desagradable. Miró a Alejandro, a su cara tranquila, al bolsillo donde había desaparecido el teléfono, y se dijo a sí misma: no te montes películas, tienes un buen marido, simplemente está cansado. Todo el mundo oculta el móvil a veces. Quizá es una conversación de trabajo, o está preparando una sorpresa. Volvió a los tomates, pero la espinita no se fue. Se quedó ahí, en algún lugar bajo las costillas, pequeña y silenciosa, como una astilla que no se ve, pero que te recuerda que está ahí cada vez que la rozas. Por las noches, Lucía empezó a notar detalles que antes pasaba por alto. Alejandro salía al balcón a tomar el aire y hablaba por teléfono en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. Antes podía hablar delante de ella con quien fuera, con compañeros, con su madre, incluso con el del taller. Ahora, la puerta cerrada y una voz apagada, empezó a vestirse con más esmero por las mañanas. No es que antes fuera desaliñado, pero ahora se planchaba él mismo las camisas por la mañana, de pie frente a la tabla de planchar en calzoncillos y calcetines. Cambió de colonia. En lugar de la de siempre, la que Lucía le había regalado por su último cumpleaños, apareció una nueva, desconocida, con un aroma a madera algo intenso. Lucía preguntó: ¿perfume nuevo? Alejandro se encogió de hombros. Me lo recomendó un compañero del trabajo. Lo probé en la tienda y me gustó. Lucía asintió. Asentía cada vez más. Asentir se había convertido en su forma de no hacer preguntas para las que temía la respuesta. Asentir significaba aceptar la explicación, no indagar, dejar las cosas como estaban. Asentir era un escudo. Detrás de él podía esconderse y seguir creyendo que todo iba bien. Unos 6 meses después del regreso de Cristina, ésta se presentó en su casa con una petición inusual. Era una tarde normal, un miércoles. Lucía había preparado macarrones con champiñones. Cristina trajo una botella de vino blanco y una tarta de manzana de una pastelería. Estaban sentadas en la cocina. Alejandro se había ido a la otra habitación a ver el fútbol, y Cristina empezó a hablar al principio con cuidado, midiendo las palabras. Oye, Lucía, me da un poco de apuro pedirte esto, pero la situación es la que es. Por fin he encontrado un trabajo decente en una gestoría, ¿te lo puedes creer? Pero para formalizar el contrato necesito un certificado de empadronamiento. Temporal, para 6 meses. Sin él, no me contratan. Ya sabes cómo están las cosas ahora. Y yo aquí no tengo nada. Alquilo una habitación y la dueña se niega en rotundo a empadronarme. Dice que le da miedo. Cristina jugueteaba con el tenedor sin levantar la vista. Solo necesitaría el papel. No voy a vivir con vosotros, ¿qué dices? Es solo un trámite. Una formalidad. Lucía guardó silencio. Sabía que el empadronamiento no era solo un papel. Era un hecho administrativo, un registro oficial, la vinculación de una persona a una dirección. Llevaba 15 años trabajando con documentos y entendía el valor de cada firma. Pero frente a ella estaba sentada su amiga, una persona real, conocida, la misma chica de la universidad con la que una vez compartió paraguas bajo la lluvia. Me lo pensaré, dijo Lucía. Cristina asintió sin insistir, pero por la noche, cuando su amiga se fue, Alejandro salió de la habitación. Se quedó en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, y por su cara se notaba que había oído la conversación. «¿Y bien, qué piensas?», preguntó él. «No sé. No me hace mucha gracia la idea», dijo Lucía con sinceridad. «Empadronar a alguien no es ninguna broma». «Venga ya». Alejandro hizo un gesto con la mano y se sentó a la mesa, frente a ella. «Hay que ayudar a la gente. No es una desconocida, es tu amiga. ¿Qué más te da? ¿Es una pura formalidad temporal?
para 6 meses. Después se da de baja automáticamente. Lucía lo miró. Hablaba con seguridad, con una ligera presión, como alguien que explica cosas obvias a quien, por algún motivo, no las entiende. Alejandro, simplemente quiero pensarlo. ¿Pero qué hay que pensar? Subió un poco la voz, luego se contuvo y sonrió. Perdona, es que me da pena. Dando tumbos por la ciudad, sin trabajo, sin una vivienda decente. Podemos ayudarla, así que ayudémosla. No nos cuesta nada. Repitió lo mismo otra vez antes de dormir, y de nuevo por la mañana, entre el cepillado de dientes y el atado de los cordones. No de forma brusca ni agresiva, sino más bien insistente, como la gota que horada la piedra. Lucía aceptó, pero por dentro algo le dolió. La misma sensación punzante que tuvo con el teléfono boca abajo. Le hizo el empadronamiento temporal por 3 meses, no por 6 como pedía Cristina. Le explicó 3 meses y vemos. Si hace falta, lo renovamos. Cristina dijo, claro, muchísimas gracias. Alejandro no dijo nada, pero por su cara pasó algo parecido al fastidio, aunque Lucía podría haberse equivocado. Más o menos por la misma época, Alejandro empezó a hablar de reformar el baño. Fue inesperado. El baño estaba en buen estado. Los azulejos eran de color beige, sin grietas, el grifo funcionaba, las tuberías no perdían. Lucía limpiaba las juntas de los azulejos una vez a la semana, y el baño se veía limpio, cuidado, decente. Vamos a reformarlo, dijo Alejandro una mañana, de pie frente al espejo, observando la pared detrás de su reflejo. Estos azulejos son anticuados, y esta grifería es de la época de la prehistoria. Vamos a hacer una reforma en condiciones. He visto unos azulejos italianos muy buenos, con descuento, y una cabina de ducha en lugar de la bañera. Ahora todo el mundo lo hace así. Lucía no entendía por qué. No se habían quejado del baño. Tenían dinero, pero no de sobra. Cada gasto requería reflexión. Quizá ahora no, sugirió con cautela. Dentro de 6 meses, si quieres. No te preocupes, la interrumpió Alejandro. Lo pago yo con mi tarjeta. Es mi contribución a nuestro hogar. Lo dijo con un tono tan cálido y generoso que resultaba incómodo negarse. Lucía aceptó. La reforma duró 2 semanas. Azulejos nuevos, cabina de ducha, un espejo con luz incorporada. Alejandro lo pagó todo con su tarjeta y guardó cuidadosamente los recibos en una funda de plástico que metió en un cajón del escritorio. Lucía no le dio importancia entonces. Recibos quizá por la garantía. Mientras tanto, Pilar seguía con su vida tranquila en el piso de arriba. Lucía subía a verla como siempre, cada mañana toc toc toc, y se pasaba un momento por la tarde si tenía tiempo. Tomaban café, a veces con mermelada de albaricoque que Pilar hacía ella misma, aunque le costaba estar de pie junto a los fogones. La mermelada salía espesa, de un color amarillo anaranjado, con trozos de fruta entera. Y Lucía siempre decía, no hay otra más rica, y Pilar le restaba importancia. ¿Va? ¿Esto? Antes sí que era buena, cuando los albaricoques eran de la huerta. Pero en las últimas semanas Lucía notó que su vecina la miraba de otra manera. No con el cariño habitual, sino con una especie de inquietud que se escondía tras las gafas. Pilar no preguntaba directamente, pero su mirada se detenía en Lucía un poco más de lo normal, en su cara, en sus manos, en cómo se sentaba en la silla más encorvada que antes. Un día, mientras Lucía servía el café y se giraba hacia la ventana, Pilar dijo, «Lucía, has adelgazado». «¿Qué va? Son cosas suyas». Lucía sonrió sin volverse. «No son cosas mías. Lo veo. Se te han hundido las mejillas». «¿Estás bien?» Lucía dejó la cafetera en su sitio y se sentó frente a ella. «Estoy bien, Pilar. Estrés, trabajo, falta de sueño. Lo de siempre». La vecina no dijo nada más, pero por cómo apretó los labios y bajó la mirada a la taza, era evidente que no la había creído. Pilar había pasado 36 años en la contabilidad de una fábrica, y en ese tiempo había aprendido a sentir cuando las cifras no cuadraban, incluso si esas cifras no eran euros y céntimos, sino palabras y expresiones humanas. Y entonces llegó el miércoles. Pilar encontró en su buzón una notificación de deuda por la factura de la luz. Normalmente, el cartero subía al 4.º piso y le dejaba las cartas bajo la puerta. Se lo había pedido y le daba una propina por Navidad. Pero esta vez, la carta estaba abajo, en el buzón con la portezuela rota. Las rodillas empezaron a dolerle ya en el segundo tramo de escaleras. Se detuvo, se agarró mejor a la barandilla, esperó un minuto. La escalera era vieja, de hormigón, con las paredes desconchadas y un olor a humedad que nunca se iba. En el rellano entre el primero y el segundo había un folleto de publicidad de alguna tienda. Pilar lo esquivó con cuidado. Llegó a los buzones, sacó el sobre, se dio la vuelta para subir y entonces oyó voces. Junto a la puerta del portal, que estaba entornada un palmo, había 2 personas.
La voz masculina la reconoció al instante. Alejandro, el marido de Lucía. La segunda voz era de mujer, familiar, pero no la de Lucía. Era la de aquella mujer que iba a visitarlos. Pilar la había visto varias veces en la escalera, una mujer llamativa, con el pelo castaño y un abrigo de color vivo. Pilar no pretendía escuchar a escondidas. Iba a abrir la puerta y pasar de largo, pero la primera frase que oyó detuvo su mano en el pomo. Alejandro hablaba en voz baja, pero clara. En cuanto la empadronemos de forma definitiva, presentamos la demanda de división. El piso es caro, la zona es buena. Aunque el juez lo divida por la mitad, nos llegará para la entrada de uno nuevo. Lo importante es que Lucía no sospeche nada hasta el juicio. La mujer respondió. Su voz era ligera, casi alegre. Y no lo sospechará. Confía más en mí que en sí misma. Pilar se quedó inmóvil detrás de la puerta. El sobre con la notificación le temblaba en la mano. Oía esas palabras con la misma claridad con la que una vez oía al jefe de taller dictarle cifras por teléfono. Las registraba sin pedir que se las repitieran, porque tenía un oído agudo y una memoria tenaz. 36 años de contabilidad le habían enseñado una cosa. Cuando las cifras no cuadran, no es una casualidad, es la intención de alguien. Esperó a que las voces se callaran, a que sonara el portazo de un coche y el motor se alejara. Luego, lentamente, escalón a escalón, subió a su casa. Se sentó en su butaca junto a la ventana, esa desde la que se veía el patio, el parque infantil con los columpios torcidos y la fila de coches aparcados. Se quitó las gafas, limpió los cristales con el borde de la Rebeca y se las volvió a poner. Pensó durante un buen rato. No en lo que había oído, eso estaba claro y era terrible. Pensaba en qué hacer con ello. Podía callarse. Al fin y al cabo era una familia ajena, asuntos ajenos. Era una mujer vieja a la que no le quedaba mucho, y meterse en líos de otros era lo último que necesitaba. Pero ante sus ojos tenía a Lucía. Lucía, que cada mañana llamaba 3 veces a su puerta. Lucía, que le llevaba yogures y medicinas. Lucía, que se sentaba con ella a tomar café y no tenía prisa por irse. Una chica que la ayudaba a vivir. Y esos dos planeaban quitarle su casa. Por la tarde, sobre las 9, Pilar cogió su teléfono uno antiguo, de teclas, con los números grandes, y marcó el número de Lucía. Lucía estaba tumbada en el sofá con el portátil sobre las rodillas, revisando el informe trimestral de la floristería. Alejandro estaba en la otra habitación. La puerta estaba cerrada. Desde allí se oía una voz baja, o hablaba por teléfono o veía un video. Cuando en la pantalla apareció el nombre de Pilar, Lucía se extrañó. Su vecina nunca llamaba por la noche. Consideraba que después de las 8 era de mala educación molestar a la gente. En mis tiempos, decía, a esas horas solo se mandaban telegramas, y en casos de extrema urgencia. Dígame, Pilar, ¿está todo bien? Al otro lado hubo un silencio. Luego una voz, baja pero completamente firme, sin el temblor de la vejez, sin su carraspeo habitual. Lucía, escúchame con atención. Mañana por la mañana a las 8, ve a la oficina de tu marido. No preguntes nada. Tienes que verlo por ti misma. Lucía se incorporó en el sofá. El portátil se deslizó hacia un cojín. Pilar, ¿qué ha pasado? ¿Se encuentra bien? Me encuentro mejor que nunca. Simplemente haz lo que te pido y no le digas nada a tu marido. La voz era la que Pilar debía usar con sus jefes cuando encontraba un error en un informe. No suplicante, no alterada, profesional, factual. Lucía colgó y miró la puerta cerrada de la habitación donde estaba Alejandro. Desde detrás de la puerta no se oía ni un ruido. Decidió que su vecina se estaba confundiendo. Seguramente habría visto algún programa en la tele sobre maridos infieles. De esos hay de sobra. Se habría alterado y habría proyectado una historia ajena sobre la realidad. Eso les pasa a las personas mayores, sobre todo a las que están solas. El mundo tras la ventana empieza a parecer una extensión de la pantalla. Lucía casi había decidido no ir a ningún sitio. Subiría por la mañana a ver a Pilar, tomaría un café con ella, le explicaría con delicadeza que todo estaba bien, que Alejandro era un buen hombre, que simplemente trabajaba mucho, pero por la noche no durmió. Tumbada boca arriba, miraba al techo, escuchando la respiración acompasada de Alejandro a su lado. El teléfono estaba debajo de su almohada. Vio el borde de la carcasa cuando él se giró. Lucía cerró los ojos y empezó a recordar. La pantalla boca abajo en la cocina, la puerta cerrada cuando hablaba por teléfono, la nueva colonia, la insistencia con el empadronamiento de Cristina, acalorada, casi irritada, nada que ver con la compasión habitual. La reforma del baño que nadie había pedido. Los recibos en la funda de plástico. ¿Viene Cristina hoy? Con ella como que se respira mejor. Y la voz de Pilar, firme, profesional, sin una sola nota de más.
Tienes que verlo por ti misma. Lucía abrió los ojos. Afuera amanecía. El cielo estaba gris, húmedo, con una franja rosada en el horizonte. El reloj de la mesilla marcaba las 6:45. Se levantó en silencio, cogió ropa del armario, se vistió en el baño. Escribió una nota. He salido a hacer unas gestiones y la dejó en la mesa de la cocina. Luego lo pensó mejor. Arrugó la nota y la tiró a la basura. No hacía falta. Alejandro se iría sin darse cuenta. Cogió las llaves del coche y salió del piso. En la escalera reinaba el silencio. La puerta de Pilar, arriba, estaba cerrada. Pero a Lucía le pareció que detrás de ella había alguien de pie, escuchando. Lucía llegó al aparcamiento a las 8:45. La mañana era gris. El cielo bajo oprimía los tejados de los edificios, y una llovizna fina dejaba una capa turbia en el parabrisas. El aparcamiento frente al edificio de oficinas de Alejandro era grande, al aire libre, con las plazas pintadas en el asfalto, hileras de árboles jóvenes a lo largo del borde más alejado, árboles delgados, aún sin frondosidad, con ramas mojadas que apuntaban en todas direcciones. Aparcó justo ahí, como le había aconsejado Pilar, en la fila más alejada, entre un monovolumen plateado y un coche oscuro y viejo cubierto de gotas. Apagó el motor. Los limpiaparabrisas se quedaron a medio camino. Le temblaban un poco las manos. No de frío en el coche se estaba bien, la calefacción aún calentaba, sino por algo distinto, interno, que no tenía nombre. Lucía apoyó las palmas en el volante y apretó los dedos. Miró la entrada del edificio, puertas de cristal, una marquesina con el logo de la empresa, una papelera junto a la escalinata de la que asomaba un folleto publicitario mojado. Una mañana de oficina normal. Nada amenazante. Se dijo a sí misma, ahora veré que no hay nada. Alejandro llegará solo, entrará en el edificio y yo me iré a casa, y me sentiré como un idiota por haberle hecho caso a una anciana y haber ido a espiar a mi propio marido. Y por la tarde subiré a ver a Pilar y le diré, se equivocó, todo está bien. Y tomaremos un café y olvidaré este día estúpido. Los coches entraban en el aparcamiento uno tras otro, despacio, con la somnolencia matutina. Sonaban portazos, la gente caminaba hacia el edificio, algunos con un vaso de café, otros con paraguas, otros con una carpeta bajo el brazo. Lucía miraba cada coche. No es ese, no es ese, no es ese. A las 8:03, el coche gris oscuro de Alejandro entró en el aparcamiento. Lucía lo reconoció al instante por el bollo en el parachoques trasero, que nunca se había molestado en arreglar, y por la pegatina del lavadero de coches en la esquina del parabrisas. El corazón le dio un vuelco, fuerte, como si hubiera tropezado. Se inclinó hacia adelante, aferrándose al volante. Alejandro aparcó en la fila del medio, a unos 30 metros de ella, y apagó las luces. Durante unos segundos no pasó nada. Luego salió del coche con la chaqueta oscura que Lucía conocía de memoria, con los zapatos que ella misma le había comprado el otoño anterior. Rodeó el coche, abrió la puerta del copiloto y le tendió la mano. Del coche salió Cristina. Lucía vio su pelo castaño, su abrigo de color vivo el mismo con el que iba a visitarlos y unas botas de tacón que resonaron en el asfalto mojado. Cristina cogió a Alejandro del codo, con naturalidad, de forma habitual, como se coge a una persona a la que estás acostumbrada. Caminaron hacia el edificio, sin prisa pero sin pausa, al paso normal de dos personas que van juntas cada mañana y hace tiempo que han dejado de pensar en ello. A mitad de camino, Cristina se inclinó hacia Alejandro y le dijo algo en voz baja, cerca de la oreja. Él se rió, una risa corta, discreta, cómplice. En la entrada del edificio, Alejandro sujetó la puerta de cristal para dejarla pasar a ella primero y le puso la mano en la cintura con un gesto ligero y guía. Entraron. La puerta se cerró tras ellos. Lucía se quedó sentada en el coche. La lluvia arreció. Las gotas golpeaban el techo, el cristal, el capó, menudas, frecuentes, insistentes. Los limpiaparabrisas no funcionaban y el mundo tras el parabrisas se desdibujaba, convirtiéndose en una mancha borrosa de asfalto gris, farolas amarillas y siluetas oscuras. Lucía no lloraba. Estaba sentada recostada en el asiento, mirando al frente pero sin ver nada. Por dentro sentía un vacío. No dolor, no miedo, sino precisamente vacío, como si alguien le hubiera quitado algo importante y no lo hubiera vuelto a poner en su sitio. No supo cuánto tiempo estuvo así. Quizá 5 minutos, quizá 20. El tiempo se detuvo, se volvió denso e inmóvil, como el aire antes de una tormenta. Luego, su mano, de forma mecánica, sin intervención de su cabeza, buscó el teléfono en el asiento del copiloto. Marcó el número de Pilar, un tono, 2, un clic. Lo he visto, dijo Lucía.
Su voz era plana, ajena, como si hablara otra persona. Lo sé, hija. Vente para casa. Lucía arrancó el motor, encendió los limpiaparabrisas. El mundo tras el cristal recuperó la nitidez, el asfalto mojado, las líneas blancas de las plazas, los semáforos en rojo más adelante. Salió del aparcamiento sin mirar atrás hacia el edificio y condujo a casa. Subió al cuarto piso. Llamó 3 veces. Pilar abrió al instante. La estaba esperando. Llevaba una rebeca de lana sobre un vestido de casa. Las gafas le resbalaban un poco por la nariz. Miró a Lucía, no dijo nada, solo se apartó para dejarla pasar. En el piso olía a café recién hecho y a algo dulzón, a mermelada. Pilar ya había preparado la mesa. 2 tazas con dibujos de flores, el azucarero, un platito con mermelada de albaricoque y pan de molde cortado fino, a la antigua. Se sentaron en la cocina. Lucía rodeó la taza con las manos, aunque el café estaba caliente. Pilar no la metió prisa. Se sentó enfrente, erguida como siempre, con las manos cruzadas, y esperó. El reloj de la pared hacía tic-tac. Era grande, redondo, con un péndulo, un recuerdo de su marido. Del grifo goteaba agua. Lucía le había ofrecido tantas veces llamar a un fontanero, pero Pilar decía que se había acostumbrado a ese sonido, que le recordaba a Antonio, que también siempre iba a arreglarlo y nunca lo hizo. «Cuéntemelo», pidió Lucía en voz baja. Todo, desde el principio. Y Pilar se lo contó. Lo del miércoles, la notificación en el buzón, el descenso por la escalera, lento, pesado, escalón a escalón, agarrándose a la barandilla. Cómo se detuvo junto a la puerta del portal y oyó las voces. Alejandro hablando de la división del piso, del empadronamiento, de la entrada para uno nuevo. A Cristina riéndose y diciendo, confía más en mí que en sí misma. Como él dijo, mañana paso a buscarte por la mañana, te acerco al trabajo y de paso lo hablamos. Cómo ella se quedó detrás de la puerta con el sobre en la mano, escuchando sin respirar. Y cómo subió a su casa, se sentó en su butaca y se dio cuenta de que ahora no solo sabía la verdad, sino también la hora y el lugar exactos donde Lucía podría verla con sus propios ojos. Lucía escuchaba sin interrumpir. Su rostro no cambiaba. Estaba congelado, como una máscara. Pero sus dedos apretaban la taza cada vez con más fuerza y Pilar, con cuidado, le puso su mano sobre la de ella. Lucía, no podía callarme. Soy una mujer vieja. Debería estar sentada en mi butaca y no meterme en los asuntos de otros. Pero tú no eres una desconocida. Lucía sintió. No como antes, no como un escudo, no como una forma de evitar la conversación. Simplemente asintió, porque tenía un nudo en la garganta y las palabras no le salían. Se terminó el café, dejó la taza en el plato y se levantó. Abrazó a Pilar un abrazo corto, fuerte, sin palabras. Luego bajó a su piso. El apartamento la recibió en silencio. Alejandro estaba en el trabajo. En la cocina estaba su taza de la mañana con un resto de café. Sobre la mesa, un folleto publicitario de alguna tienda de electrodomésticos. Al lado, sus otros auriculares, los que se había olvidado. Lucía miró todo aquello como si fueran objetos que veía por primera vez, como el decorado de una vida ajena en la que se había colado por error. Se sentó a la mesa, abrió el portátil y empezó a pensar. No a sentir, a pensar. Eso era importante, las emociones para después, las lágrimas para después, el resentimiento para después. Ahora, cifras, documentos, hechos. 15 años de trabajo como gestora le habían enseñado una cosa. Cuando el mundo se desmorona, calcula. Calcúlalo todo. Revisa cada línea, cada papel, cada euro. Lucía abrió la carpeta con los documentos que guardaba en el cajón superior de la cómoda. El contrato de compraventa del piso a su nombre. Fecha de compra. 2 años antes de la boda. Origen de los fondos. Transferencia por la venta de la casa de su abuela. Se adjuntaba el extracto bancario. Escritura de propiedad. Titularidad única. No había acuerdo prenupcial, pero no era necesario. El piso se compró antes del matrimonio con su dinero personal. Según la ley, era un bien privativo, no sujeto a división. Pero Lucía sabía que la ley y la realidad no siempre son lo mismo. Llamó a una abogada que le habían recomendado unos conocidos hacía medio año, cuando ayudó a Pilar con un asunto de herencia del piso. La abogada, una mujer de unos 50 años, profesional, con el pelo corto y la costumbre de hablar rápido, la recibió ese mismo día después de comer. El despacho era pequeño, en un primer piso de un edificio de viviendas reconvertido en oficinas. En las paredes, diplomas enmarcados. Sobre la mesa,
pilas de carpetas, un portátil y una taza de café frío. La abogada escuchó a Lucía sin interrumpir, luego tomó el contrato de compraventa, el extracto bancario, la nota simple del registro. El piso es un bien privativo suyo, dijo, hojeando los documentos. Comprado antes de contraer matrimonio con fondos propios, documentado. No está sujeto a división en caso de divorcio. En este punto, no hay duda. Lucía respiró aliviada, pero la abogada levantó un dedo. Sin embargo, hay una argucia legal que se utiliza con frecuencia. Si el cónyuge puede demostrar que durante el matrimonio se realizaron mejoras sustanciales en la propiedad con fondos comunes que aumentaron significativamente su valor, puede reclamar una compensación. Una reforma, una redistribución, electrodomésticos caros, muebles. Si tiene recibos pagados con su tarjeta, si puede demostrar que invirtió sumas considerables, eso podría dar pie a una demanda. Lucía se quedó helada. La reforma del baño. Los recibos en la funda de plástico. Es mi contribución a nuestro hogar. Tiene recibos de la reforma del baño, dijo Lucía lentamente. Lo pagó con su tarjeta. Azulejos, la ducha, el espejo. La abogada la miró por encima de las gafas. ¿De qué importe hablamos? Unos 4,000 euros, quizá un poco más. Eso es poco. Un juez podría concederle una compensación de la mitad del coste de la reforma, pero eso, seamos sinceros, es una miseria en comparación con el valor del piso. Sí. Otra cosa sería si habláramos de una reforma integral de todo el apartamento por varias decenas de miles de euros. Entonces sí, sería un argumento de peso. De los azulejos del baño, ¿sonrió? Con eso no se va a ningún lado en un juicio. ¿Y el empadronamiento? Preguntó Lucía. Quería empadronar a mi amiga. Le hice uno temporal de 3 meses. La abogada negó con la cabeza. El empadronamiento temporal no otorga ningún derecho de propiedad. Ninguno. Es un error muy común. Una persona empadronada temporalmente no puede reclamar la propiedad, no puede iniciar una división, ni siquiera puede oponerse a que se le dé de baja. Pero hizo una pausa. Si se tratara de un empadronamiento permanente, la situación sería más complicada. No en cuanto a la propiedad, sino en cuanto al desalojo. Es más difícil dar de baja a una persona empadronada de forma permanente, sobre todo por vía judicial. Parece que su marido planeaba convertir el empadronamiento temporal en permanente. Lucía recordó el fastidio en la cara de Alejandro cuando le hizo el empadronamiento de 3 meses en lugar de 6. Recordó su insistencia. Recordó las palabras que le transmitió Pilar. En cuanto la empadronemos de forma definitiva. Sí, dijo Lucía. Parece que lo planeaba. Entonces, ¿hizo usted muy bien en hacerlo por 3 meses? Y yo le recomendaría anular incluso ese empadronamiento en el ayuntamiento. Se hace en una sola visita si usted es la propietaria. Una solicitud, su DNI, la escritura del piso. Y ya está. Lucía asintió. Y una cosa más, la abogada cerró la carpeta y miró a Lucía directamente. Cancelé la cuenta bancaria conjunta, si la tienen. Transfiera el dinero a una cuenta personal suya y empiece a preparar los papeles del divorcio. Si quiere, yo me encargo. Lucía salió del despacho y se sentó en el coche. Durante unos minutos permaneció sentada, con las manos en el volante, como por la mañana en el aparcamiento, pero ahora no sentía vacío. Sentía algo distinto, algo duro, firme, como un eje que le hubieran colocado en su sitio. Sacó el teléfono. Primera llamada, al ayuntamiento. Pidió cita para el día siguiente a las 9 de la mañana. Cancelación de empadronamiento temporal. Segunda llamada, al banco. Bloqueó la cuenta conjunta por teléfono, pidió que prepararan los documentos para cancelarla, abrió una nueva a su nombre a través de la aplicación móvil. Tardó 3 minutos. La tercera llamada no la hizo. En su lugar, le escribió un mensaje a Alejandro, corto, de 4 palabras. Tenemos que hablar. Él respondió al minuto. ¿Ok? Llego sobre las 8. Lucía volvió a casa, preparó la cena de forma mecánica, sin pensar en lo que ponía en la olla. Puso los platos en la mesa, 2, como siempre. Luego quitó uno. Se quedó mirando la mesa con un solo plato, un solo tenedor, un solo vaso. Volvió a poner el segundo. Aún no era el momento. Alejandro llegó puntual a las 8. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta, entró en la cocina. Vio a Lucía sentada a la mesa, con el portátil cerrado y las manos cruzadas. La sonrisa se le borró de la cara como la nata de la leche. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose enfrente. Lucía lo miró, a la cara que conocía desde hacía 4 años, a los ojos en los que había confiado, a las manos que esa misma mañana habían estado en la cintura de otra mujer. «Esta mañana he estado en el aparcamiento de tu oficina», dijo con calma. «Te he visto llegar con Cristina».
Sé lo de vuestro plan con el empadronamiento y la división del piso. Silencio. Alejandro se quedó inmóvil. Luego su rostro pasó por varias fases, rápidas, una tras otra, como fotogramas a cámara rápida. Sorpresa, cálculo, decisión. ¿De qué hablas? Levantó las cejas, fingiendo una total incomprensión. ¿Qué plan? He llevado a Cristina al trabajo. Me lo ha pedido, le venía de camino. ¿Qué hay de malo en eso? Alejandro. Lucía no levantó la voz. No hace falta. ¿No? ¿En serio? Se inclinó hacia adelante, con las palmas sobre la mesa. ¿Es que me has estado siguiendo? ¿No tienes nada mejor que hacer? Llevar a la amiga de tu mujer al trabajo. ¿Y qué? ¿Ya es un romance? Hablaba rápido, con una presión creciente, como alguien que sabe que la mejor defensa es un buen ataque. Su voz se hizo más fuerte, adquirió tonos de justa indignación. ¿Te das cuenta de cómo queda esto? Una esposa escondida en un aparcamiento, espiando a su marido. Esto no es normal, Lucía. Necesitas ir a un psicólogo, no. Sé lo de la división del piso, repitió Lucía con la misma voz plana. Sé que planeabais convertir el empadronamiento temporal de Cristina en permanente. Sé lo de la reforma del baño y los recibos en la funda de plástico. Hoy he estado en la abogada. Alejandro se calló. La boca se le quedó entreabierta. Una palabra a medio decir quedó flotando en el aire. Se recostó en la silla, se cruzó de brazos. Durante unos segundos, simplemente la miró, evaluándola. Luego cambió de estrategia. Relajó los hombros. Su voz se volvió más baja, más suave. Se pasó una mano por la cara, como si se limpiara el cansancio. Vale, dijo. Vale, escucha. Yo. Me he liado. De acuerdo. Pasa. Cristina y yo. No sé cómo ha ocurrido. No significa nada. Es una tontería. Estoy bien contigo, Lucía, lo sabes. No tiremos todo por la borda por un error. Lucía guardó silencio. Di algo, pidió él. En su voz hubo un atisbo de desconcierto, pero Lucía no estaba segura de si era real o fingido. Podemos arreglarlo todo. Lo dejo con ella. Mañana mismo le digo que ni me llame. Nos vamos de viaje a algún sitio, descansamos, empezamos de cero. Voy a pedir el divorcio, dijo Lucía. El piso se queda para mí. La abogada ya tiene los papeles preparados. Alejandro se enderezó. La suavidad se le desprendió como una cáscara. Espera, espera. Levantó una mano. ¿Qué divorcio? ¿Por qué? ¿Porque he llevado a...? Alejandro. Vale, dio un manotazo en la mesa. Los platos tintinearon. Vale, de acuerdo. Pero el piso no es solo tuyo. Yo he invertido dinero en la reforma. He vivido aquí 2 años. He pagado por todo. He mantenido a la familia. ¿Crees que el juez no lo tendrá en cuenta? Lucía lo miró y por primera vez en toda la noche sintió algo parecido al alivio. No alegría, no triunfo. Alivio por verlo por fin tal como era. Sin el encanto, sin las palabras correctas, sin los cortejos y las flores sueltas, simplemente un hombre que contaba los metros cuadrados ajenos. 4,000 euros por los azulejos, dijo ella. Puedes demandar. A ver cuánto te gastas en abogados. Alejandro se levantó. La silla chirrió en el suelo. Se quedó de pie, mirándola desde arriba, y Lucía vio cómo le temblaba un músculo en la mandíbula, cómo se le enrojecía el cuello. Quiso decir algo, algo brusco, furioso, que se acumulaba dentro y pugnaba por salir, pero no lo dijo. Se dio la vuelta y se fue a la habitación. 10 minutos después salió con una bolsa de viaje en la que había metido cosas a toda prisa, camisas, vaqueros, el cargador del móvil. En la puerta se detuvo. «Te arrepentirás», dijo sin volverse. «Puede ser», respondió Lucía, «pero no del divorcio». La puerta se cerró. Pasos en la escalera, rápidos, pesados, saltándose escalones. Luego, el portazo de la entrada, el sonido de un motor que arrancaba y se alejaba. Y silencio. Lucía se quedó sentada a la mesa. Delante de ella había 2 platos, 2 tenedores, 2 vasos. Quitó un plato, un tenedor, un vaso, los puso en el fregadero, abrió el grifo. El agua empezó a correr, llenando la cocina con su sonido familiar. Y Lucía se quedó así, apoyada en la encimera, escuchando el agua y respirando, y sintiendo cómo el eje en su interior, ese eje duro y firme, la sostenía. En el bolsillo le vibró el teléfono. Un mensaje de Cristina. «Lucía, hola. ¿Estás ocupada? ¿Tomamos un café mañana?» Lucía lo leyó, bloqueó el número y dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Luego sacó una taza del armario, una sola, la suya, la del dibujo azul. Se sirvió una infusión y se sentó junto a la ventana. Afuera, el patio se sumía en la penumbra. Las farolas se encendieron.
Los bancos mojados brillaban bajo su luz. En algún lugar, arriba, tras el techo, el reloj de Pilar seguía haciendo tic-tac. Lucía bebió la infusión y miró por la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio del piso no le pareció solitario, le pareció suyo. El divorcio se formalizó en 2 meses. Alejandro no lo impugnó. Su abogado, al parecer, le explicó lo mismo que le habían explicado a Lucía. El piso fue comprado antes del matrimonio con fondos privativos. Los documentos eran impecables. Intentar reclamar mejoras sustanciales por la reforma del baño habría resultado en el juicio tan ridículo como sonaba. 4. 0,000 euros en azulejos frente al valor de un piso de 2 dormitorios en un buen barrio. Alejandro firmó los papeles sin escándalos. Acudió al juzgado con la misma chaqueta oscura con la que se había ido, estampó su firma sin levantar la vista y salió el primero. Lucía se quedó junto a una ventana del pasillo, con su copia de la sentencia de divorcio en la mano, viendo cómo cruzaba el patio hacia su coche. No se giró ni una vez. Cristina desapareció una semana después de aquella conversación. No escribió, no llamó, no pasó a por el paraguas que se había dejado, que seguía en la entrada, negro y con el mango de madera. Lucía se enteró por una conocida común que Cristina se había ido de la ciudad, donde nadie lo sabía, y a nadie le importaba. Lucía tiró el paraguas. Lo metió en una bolsa de basura, la ató y la llevó al contenedor. De vuelta, pensó que quizá era simbólico tirar el paraguas de otra, pero enseguida desechó la idea. Nada de símbolos, solo basura. Los primeros días después del divorcio, el piso parecía demasiado grande. No porque Alejandro ocupara mucho espacio incluso cuando vivían juntos cabía en su esquina del sofá, sino porque habían desaparecido los sonidos. El portazo de la entrada por las mañanas, el ruido de la maquinilla de afeitar desde el baño, el murmullo del televisor por las noches. Lucía se sorprendía a sí misma escuchando, esperando oír pasos en la entrada, el tintineo de las llaves. Luego recordaba que no había a quien esperar y se iba a la cocina a preparar café. El trabajo ayudaba. Las cifras no engañaban, a diferencia de las personas. Siempre significaban exactamente lo que significaban. Lucía se sentaba en la mesa de la cocina, cuadraba informes, respondía a correos de clientes, calculaba ingresos y gastos ajenos. La floristería había cerrado el trimestre con beneficios. El lavadero de coches le debía a un proveedor un pedido de detergente. La cafetería había contratado a un nuevo cocinero y había aumentado la compra de productos. La vida de otros fluía a través de su portátil y eso, de una forma extraña, la calmaba. Pilar, después de toda la historia, parecía haber rejuvenecido. Algo en ella había cambiado, no por fuera, sino por dentro, en su postura, en su voz, en la forma de mantener la cabeza erguida. Antes caminaba con cautela, con recelo, como quien teme caerse. Ahora, más recta, con más seguridad, como si hubiera cumplido una misión importante y se hubiera ganado el derecho a otra forma de andar. Empezó a bajar más a menudo. Primero, a por el correo cada mañana, cuando antes acumulaba las cartas durante semanas. Luego, hasta el banco del portal. Se sentaba, exponiendo la cara al sol si lo había, o simplemente observando el patio. Las vecinas, que antes solo la veían de pasada en la escalera, empezaron a saludarla, a pararse a intercambiar un par de frases. Pilar respondía de forma breve pero con dignidad, como si siempre se hubiera sentado allí y nunca se hubiera ido. Lucía le regaló un bastón, no uno de farmacia, de aluminio, sino uno bueno, de madera, con el mango curvado y una contera de goma. Lo encontró por internet y lo pidió a domicilio. Cuando se lo llevó, Pilar lo sopesó en sus manos, lo probó, caminó por el pasillo de ida y vuelta y dijo, ¡qué elegante! Como los de los lores ingleses de las películas. Desde entonces, lo llevaba a todas partes, no como un apoyo, sino como un accesorio, con la mano estirada, golpeando ligeramente el asfalto. Por las tardes tomaban café. A veces en casa de Lucía, a veces en la de Pilar, se turnaban, como si tuvieran un horario no escrito. En casa de Lucía, en la mesita pequeña, con galletas de paquete y miel. En casa de Pilar, en la mesa grande de la cocina, con mermelada de albaricoque y pan de molde. Las conversaciones eran pausadas, tranquilas, sobre cosas sencillas, el tiempo, los precios en el supermercado, que las palomas del patio se habían vuelto unas descaradas y se posaban en la barandilla del balcón. Una tarde, cuando ya había oscurecido y las farolas del patio se habían encendido con su luz amarilla, Pilar de repente se cayó a media frase. Miraba su taza y por su rostro pasó una sombra, no de tristeza, sino de algo antiguo, lejano,
que había subido del fondo de su memoria. Mi Antonio también me fue infiel una vez, dijo en voz baja. Hace mucho, tendríamos unos 35 años, con una administrativa del taller de al lado. Marisa. Guapa, pelirroja, llevaba unas faldas que los hombres en la entrada se torcían el cuello al mirarla. Lucía guardó silencio, escuchando. Me enteré por mi compañera. Tamara se me acercó en el comedor, me plantó el plato en la mesa y me dijo, mirando su comida, Pilar, el tuyo estuvo ayer en el cine con la Marisa del tercer taller. Así, entre la sopa y el postre. Terminé de comer, me lavé las manos, llegué a casa y le puse la maleta en la puerta. Una marrón, vieja, con 2 cierres. Llegó del trabajo, vio la maleta y se quedó plantado en la entrada como una estatua. Y yo le dije, o vuelves o tus cosas se van. ¿Y volvió? Preguntó Lucía. Volvió. En ese mismo instante se sentó en la maleta, ahí mismo en la entrada, y dijo, Pilar, soy un idiota. Y siguió siendo un idiota otros 40 años, pero mi idiota. Hizo una pausa, removió el azúcar en la taza, pero eso, Lucía, fue diferente. Antonio cometió un error, pero el tuyo lo tenía todo calculado. No todos los hombres son iguales. A algunos simplemente hay que dejarlos ir. Lucía sonrió. Por primera vez en meses, una sonrisa de verdad, no de cortesía, no forzada, sino cómo se sonríe cuando se oye algo preciso y certero. Medio año después del divorcio, Lucía empezó a transformar el piso. No una reforma, más bien un reajuste, como cuando sintonizas la radio en otra emisora. Pintó las paredes del salón, en lugar del pesado color beige que había elegido Alejandro, un tono claro, lechoso, casi blanco. Quitó las cortinas oscuras y colgó unos visillos ligeros y transparentes por los que entraba la luz a raudales por la mañana. Tiró el sofá hundido, en el que Alejandro se sentaba por las noches con el móvil, y en su lugar puso una butaca, grande, mullida, de respaldo alto. En la cocina apareció una mesita junto a la ventana, redonda, de un solo pie, como las de las cafeterías. Por las mañanas Lucía se sentaba allí con su taza de café y miraba al patio, a los niños que iban al colegio, a la señora con el perro salchicha que salía todos los días a las 7:30 en punto, al cartero con su pesada saca. El piso se había vuelto diferente, más luminoso, más ligero, más silencioso, y Lucía, en él, también era diferente. O quizá había vuelto a ser ella misma la que era antes de Alejandro, de su Somos una familia y de los teléfonos boca abajo. Un domingo por la mañana, mientras Lucía estaba en la cocina de Pilar pelando manzanas para hacer una tarta, sonó el teléfono de la anciana. Pilar miró la pantalla, se ajustó las gafas y respondió. Diga, Natalia, hija. La voz de la hija desde Londres se oía incluso para Lucía. El altavoz del teléfono antiguo era potente. Mamá, hola. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Te tomas las pastillas? Pilar escuchaba, asentía, respondía con monosílabos. Sí, me las tomo. Sí, todo bien. No, la tensión no sube. La conversación de siempre, que se repetía cada 2 meses como un reloj, pero entonces la hija preguntó algo que Lucía no oyó bien, y Pilar de repente se enderezó en la silla y dijo con una voz que Lucía nunca le había oído, no una voz baja ni de anciana, sino una voz plena, segura, como si no hablara un auricular, sino desde un escenario. Estoy muy bien, tengo aquí a una persona que me cuida. No, no es una cuidadora, es familia. Lucía se quedó inmóvil, con el cuchillo en una mano y la manzana en la otra. Pilar la miró por encima de las gafas, un vistazo rápido, fugaz, y se volvió hacia la ventana, sin dejar de escuchar a su hija. Lucía bajó la vista a la manzana, cortó la piel en una larga espiral, y la espiral cayó sobre la mesa, enroscada como un signo de interrogación. Esa misma tarde Pilar estaba sentada en su butaca junto a la ventana. Lucía ya se había ido, los platos estaban fregados, la cafetera se enfriaba en la cocina. Afuera, el patio se sumía en la penumbra, las farolas aún no se habían encendido, y todo estaba en esa suave media luz en la que los contornos de los objetos se difuminan y el mundo se parece a una fotografía antigua. Pilar miraba hacia abajo, al banco, al camino por el que 10 minutos antes había pasado Lucía volviendo a su casa. No pensaba en la mermelada de albaricoque, ni en la tensión, ni en la factura de la luz. Pensaba en Natalia, que se había ido hacía 15 años y no había vuelto. En la niña que había crecido en ese piso, que había corrido por ese patio, y que un día se subió a un avión y se fue al otro extremo de Europa. Pilar no podía protegerla, no podía aconsejarla, advertirla, ofrecerle su hombro.
La distancia no se medía en kilómetros, se medía en el silencio entre las escasas llamadas. Pero Lucía estaba ahí, al otro lado de la pared, un piso más abajo, cerca. La chica que cada mañana llamaba 3 veces y no se olvidaba de preguntar por la rodilla, que le llevaba yogures, pagaba la luz, se sentaba en esa misma mesa y escuchaba historias de la fábrica, de Tamara, de las napolitanas de chocolate. Pilar no podía proteger a su propia hija a distancia, pero a esta chica sí podía, y la había protegido. Se quitó las gafas, limpió los cristales con el borde de la Rebeca, se las volvió a poner. Afuera se encendieron las farolas y el patio se volvió amarillo, cálido, acogedor, como una cocina en la que alguien ha dejado la luz encendida. Gracias por haber escuchado este relato. Ha estado con vosotros el canal Giros del Destino. Disculpad los errores. Escribid en los comentarios qué pensáis. Si os ha gustado, suscribíos al canal.